Bienvenidos a este espacio de entrevistas organizado por Agroeditorial, líderes en información hace más de 55 años, persiguiendo un único objetivo, el fomento y desarrollo del sector pecuario. Durante el transcurso de esta pandemia causada por el COVID-19, los médicos veterinarios hemos seguido trabajando en medicina animal para garantizar su bienestar, pero también en salud pública, en el control de la seguridad alimentaria. Algunos de estos aspectos son específicos y exclusivos de la profesión veterinaria y otros tienen un carácter más transversal, multidisciplinar. La medicina veterinaria tiene mucha experiencia en el manejo epidemiológico de varias enfermedades que han causado grandes pérdidas económicas a productores pecuarios. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Rodolfo Murray, médico veterinario, consultor internacional y buen amigo de la familia. Bienvenido, Rodolfo, qué gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Fantástico, Rodolfo. La primera pregunta, desde tu punto de vista y experiencia sanitaria, ¿qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en esta pandemia? Sin duda alguna, la medicina veterinaria tiene experiencia en el manejo de este tipo de enfermedades, ¿no? Yo creo que lo que se ha hecho mal a nivel mundial es, primero, los veterinarios hemos quedado un poco afuera de esto cuando somos parte de la salud pública. Solamente en 3 lugares hay 3 veterinarios y justamente en los 3 lugares es que les va fantástico. Uno es en Alemania, en la cual el manejo de la pandemia está a cargo de un alemán, un señor que es de apellido Bieler. Después tenemos las Islas Feroe, que son unas islas que están ahí cerca de Finlandia. Y este señor es un veterinario que estaba a cargo de lo que es la industria del pescado, y lo que hizo, se puso a cargo del muestreo, y realmente prácticamente creo que tienen 0 muertos y han tenido nada más que 184 infectados. Lo que hicieron fue testeos, muchísimos testeos. Y yo creo que ese es el problema a nivel mundial. O sea, el testeo es lo que hubiera llevado a, primero, identificar rápidamente a las personas, entonces no entrarían en una gravedad importante cuando se desarrolla la enfermedad, cuando el COVID ya está desarrollado, que siempre terminan en una neumonía. Para que la gente que nos está escuchando, o sea, algo muy grueso de lo que hace el virus entra y va a la célula, él no tiene forma de trabajar ahí adentro. Entonces lo que sí hace es, le pide a la célula, la engaña, que trabaje para él. Entonces le fabrica proteína para él y después que fabricó toda la proteína la mata. Y ahí sigue multiplicándose. Entonces eso causa una inmunosupresión muy marcada que termina en neumonía, pero neumonías feroces. Entonces el testeo rápido hubiera identificado rápidamente a las personas cuando el virus está invadiendo, que produce una invasión, siempre entra por vía respiratoria. Entonces, por eso es que la gente pierde el olfato, porque la única neurona que está fuera del sistema nervioso central es justamente la olfativa. Entonces, todas esas cosas rápidas hubieran prevenido muchísimo la enfermedad, no hubiera habido personas que hubieran enfermado tan gravemente, algunas obviamente que iba a pasar. Ese es el primer punto. Y en la forma que yo lo veo, digamos que lo tenemos que ver los veterinarios, es nosotros luchamos contra una pandemia dentro de las vacas que es la brucelosis. Es una enfermedad, está bien que es producida por una bacteria, pero es una enfermedad centenaria, en la cual nosotros tenemos las vacas, no le podemos decir no tengan contacto, no se olfateen, tenemos que muestrearlas y separar las positivas y volver a muestrear las negativas y separar las que nos va a dar, y de esa manera hemos podido, primero, la enfermedad prácticamente en muchos países controlada, en muchos países libres, Europa es libre, Estados Unidos es libre, muchos países libres de la brucelosis. ¿Cómo llegaron? Y llegaron con testeos, con muestreos. Y yo creo que eso es lo que gran parte del mundo se hizo en muy poco. Los países que lo hicieron, Alemania por ejemplo, le funcionó muy bien. Eso por un lado, pero por el otro lado la educación a la gente, Porque ahora el segundo rebrote, la segunda ola que está apareciendo en Europa, que está apareciendo, uno con el simple hecho de mirar los canales de televisión, veía que hay muchísima gente sin barbijo, muchísima gente sin distancia social. Y eso, bueno, justamente es lo que trae de vuelta el replicar del virus. El virus sigue dando vuelta y vamos a tener que convivir por mucho tiempo con el virus, mucho tiempo, porque hasta que se establezcan las vacunas. Y las vacunas tienen que determinar también que realmente funcionan y que producen anticuerpos y que son inmunizantes y que no hay que repetir 2 o 3 dosis. Es realmente, yo creo que al mundo entero lo agarró desprevenido, y solamente yo destaco la actividad de Alemania,
lo que hicieron en las Islas Feroe, y en la Comunidad Económica Europea son pocos los que se salvan también. Y en América prácticamente no se salva ninguno, porque todos han hecho la parte económica la salvaron, pero por ejemplo, no sé, Estados Unidos que también cayó, y Brasil, pero después la otra parte se desinfectó mucha gente, y eso se podría haber evitado. Tú hablabas de la parte económica, ¿cómo ha afectado la pandemia económicamente hablando a Argentina y América Latina desde tu opinión? Y la afectó fundamentalmente, o sea, en el rubro lácteos, por ejemplo, al principio se produjo una cosa a nivel mundial bastante rara, porque subió muchísimo el precio de la manteca, porque lógico, la gente al quedar encerrada empezó a producir muchos alimentos propios y bueno, la manteca subió mucho el precio a nivel mundial inclusive. Pero el consumo de lácteos bajó sustancialmente. En la Argentina de 210 litros que se consumían de leche estamos en 178. Si bien la leche fluida es una de las cosas que se bajó y se mantiene y ahí flota, pero yo creo que el golpe grande fue en cosas como los alimentos, que la gente pasó a consumir alimentos más baratos, porque lógico, la situación económica lo llevó a eso. Ahora, la producción a nivel mundial también bajó, fruto del encierre, fruto de la desaparición de restaurantes, de la desaparición de fábricas de comida, que eran un gran motor de todo eso. Y bueno, hay que ver si eso se va a reponer muy rápido y muy fácilmente. Según tu opinión, ¿qué desafíos tú crees que tiene la pandemia para el sector agropecuario de tu país y para América Latina? Yo creo que el gran desafío acá está, por suerte, digamos, el sector agropecuario sigue en pie, o sea, no ha habido cierres ni de tambos, o de establos, como lo llaman ustedes, ni la producción de carne, la producción de granos siguió, o sea, todo eso siguió manteniéndose. Yo creo que eso está como en una situación de stand-by porque hay menos ventas, pero la producción siguió. Es más, la producción de leche en Argentina va a crecer este año un 3%. Entonces, eso yo creo que es importante. Ahora, el gran desafío que tiene, me parece a mí, es en producir alimentos para todo el mundo, porque todo el mundo, o sea, va a rebotar esto. Los que están hablando, hubo una reunión en septiembre de todos los líderes mundiales de lo que es alimentación, el IFCN, y juntaron creo que 200 personas a nivel mundial, lo hicieron todo por Zoom, y la conclusión fue que el rebote va a ser o en B corta, que eran los más optimistas, y que ya estamos en el fondo de la B corta y que hay países que ya están rebotando, que va a traer un alto consumo de alimentos, porque lo primero que cuando rebota y la gente tiene poder adquisitivo, empieza a tener más consumo de alimentos. Los lácteos son uno de los que reflejan eso, o sea, porque cuando hay más poder adquisitivo, hay más consumo de lácteos. Y hay otros que son un poco más pesimistas que lo ven como en una U. Pero el rebote va a estar el rebote y va a haber producción de alimentos y va a haber más consumo. El tema es ver cuándo se sale de esa situación económica, tanto la industrial, que son los que más sufrieron, ¿no? Una especie de síntesis, ¿cómo crees o qué aprendizaje nos deja esta pandemia para toda la América Latina? Yo creo que desnudó muchas cosas, que teníamos sistemas de salud que no estaban acorde, inclusive países desarrollados vieron exactamente eso. Italia fue uno de los que tenía un mejor sistema de salud a nivel mundial y sin embargo lo sufrió. Inglaterra lo sufrió y es un sistema público. Reforzó en cuanto a que muchísimos, o sea, hoy los hospitales tienen mayor cantidad de camas de terapia intensiva, tienen mayor cantidad de camas disponibles. O sea, en esa parte yo creo que cuando termine esta historia va a quedar, eso evidentemente en la salud va a quedar. Desde el punto de vista de lo laboral, yo creo que aprendimos otra más, podemos trabajar a distancia, podemos dar clase a distancia, podemos dar charlas a distancia, que eso también acelera muchísimo lo que es la comunicación. O sea, yo he estado dando charlas a Perú, por ejemplo, desde acá, desde este mismo lugar donde estamos hablando, y estuvimos casi 2 horas en una conferencia y fue fantástico. Entonces también eso hemos aprendido que se puede llegar a hacer y podemos juntar muchísima gente en distintos lugares con mucho menos gasto de infraestructura y de movimiento, ¿no? Ahora América Latina está sufriendo una contracción económica bastante fuerte, tal vez la más fuerte en su historia. ¿Cómo superar esto desde tu punto de vista y qué papel crees que debe tener el sector agropecuario para esta recuperación? Yo creo que el sector agropecuario va a ser uno de los que más va a empujar, porque toda la parte de producción de granos va a estar y se va a mantener.
La producción de carne, si bien a nivel mundial bajó, pero se va a mantener, o sea, bajó un 3%. FAO estimaba que iba a bajar un poco más, sin embargo bajó solamente un 3%. Los lácteos creo que se van a mantener. Entonces, toda esa producción de alimentos de América Latina va a ser muy, muy fuerte para lo que va a venir del empuje que va a tener Europa y fundamentalmente China, porque todos pensaban que China, después de haber sido el origen de la pandemia, se iba a contraer económicamente y sin embargo China ahora está demandando más cantidad de alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que América Latina tiene esa posibilidad de producir alimentos a nivel mundial. Tú estás realizando ahora una diplomatura. ¿Nos podrías comentar más al respecto? Bueno, estamos haciendo una diplomatura en conjunto con la Facultad de Veterinaria de San Luis, que es dependiente de la Universidad Católica de Cuyo. Es la segunda diplomatura ya que vamos. Está dividida en 10 módulos, en los cuales en cada módulo se trata un tema y es todavía online. El alumno recibe vía online el video con una charla, con una presentación tipo clase y material escrito. Y a su vez videos cortos de las cosas que se quieren reforzar de ese módulo. Está el módulo de crianza artificial, después vemos el posparto, después detección de celos, después manejo de reproductivo general, costos de producción, bienestar animal, robotización y tecnología de ordeñe, calidad de leche y un módulo general donde se juntan todos los datos y eso lleva más o menos 2 meses. Y en el módulo de alimentación y en el módulo de manejo reproductivo se entregan 2 programas. En el módulo de alimentación, un programa de alimentación y en el módulo de reproducción, un programa de costos de manejo reproductivo, que lo reciben el alumno. Y bueno, estamos muy contentos porque tenemos mucha gente de Ecuador anotada, tenemos gente de Perú, así que bueno, ha tenido un alcance que la vez anterior fue un alcance nacional, ahora estamos en América Latina, así que estamos muy contentos por ese lado. ¿Cómo los pueden contactar, Rodolfo? Bueno, el contacto es en la Universidad Católica de Cuyo, en San Luis, y el otro contacto es vía mail, a mi mail, que es murrayrodolfo@gmail.com. Y bueno, ahí yo los guío cómo tienen que hacer a la gente que esté interesada en contactarse con la Facultad de Veterinaria de San Luis. Y si no, con la Facultad de Veterinaria de San Luis directamente, que también tiene en su página, tiene el ítem para comunicarse. Fantástico, muchas gracias por tu presencia. Por último, tal vez un mensaje que quieras dar a nuestra audiencia. Yo creo que nos ha dejado esta pandemia desnudarnos muchas cosas y a su vez alertarnos en otras y, como dije, el fruto de la telecomunicación que apareció, que yo creo que es una de las cosas muy importantes, en las cuales mucha gente se pudo dar clases, pudo dar conferencias, pudo tener reuniones, como en este caso estamos teniendo una reunión que otras veces nos cuesta casi 14 o 15 o 16 horas de vuelo y encontrarnos y todo eso. Bueno, ahora en un instante la podemos hacer y con mucha calidad. También las vías de comunicación han mejorado muchísimo, así que eso es otra cosa que yo creo que la gente puede ayudar a que esto se difunda más y eso yo creo que es la parte importante. Después también salir de esto va a ser muy importante para todos desde el punto de vista laboral, porque bueno, yo creo que va a haber una atracción desde el punto de vista agropecuario bastante importante, así que si bien estamos medio asustados, digamos, pero yo creo que más que asustados tenemos que estar alertas contra esta enfermedad. Y bueno, salir, en algún momento vamos a salir, se salió de la pandemia española, de la gripe de la española, así que de esta tenemos que salir, estamos en otro momento de la historia. Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo desde la mitad del mundo. Bueno, muchísimas gracias, saludos a ustedes y un abrazo grande.